Voy a apagar ahora. Vamos a arrancar con los capacitores, ¿sí? Primero, para repasar un poquito el capacitor. El capacitor eran dos placas conductoras, ¿sí? Con un dieléctrico en el medio, que el dieléctrico lo que hace es, de alguna manera, imposibilita el paso de la corriente, entre comillas, ¿sí? Entonces, estas dos placas conductoras se van a cargar con diferente carga, ¿sí? Se va a generar una diferencia de potencial entre una placa conductora y la otra, y eso de alguna manera lo que va a generar es un almacenamiento de energía en forma de campo eléctrico, que yo después lo puedo descargar en el momento que lo necesite, ¿sí? O lo vamos a utilizar para otra función. ¿Qué característica importante tenía el capacitor? Que es lo que vamos a ver hoy, que cuando yo modifico la tensión entre sus placas, yo acá tengo una tensión constante y de repente la cambio, mi capacitor va a generar una corriente. ¿Sí? Porque recuerden que está cargado, tiene capacidad de generar corriente. Si no tuviese carga no lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo desbalanceo esta tensión, el capacitor de alguna manera va a intentar contrarrestar eso que yo cambié, generando una corriente. ¿Ven? Bien. No se asusten. Esto que vemos acá, le voy a dibujar acá, no hay que prender la luz, lo dibujo bien. Tenemos una fuente, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. ¿Sí? Bien. Lo que estamos usando estos gráficos, después vamos a ir a cada fórmula, para qué usarla. Las fórmulas estas así, que tienen exponenciales, no la van a usar ustedes para hacer un par de ejercicios, pero después no la vamos a seguir usando. Vamos a ir a cosas más simplificadas. Pero tenemos que entender qué es cada cosa. ¿Sí? Esto que me está mostrando arriba, tenemos dos curvas. ¿Sí? ¿Ven esta curva punteada y esta curva roja? Bueno, la curva roja lo que me está mostrando es cómo va cambiando la carga en el capacitor cuando se está cargando. ¿Sí? Arranca en cero, porque está descargado, y se empieza a cargar. Se empieza a cargar, se empieza a cargar, se empieza a cargar, hasta que llega a un límite. ¿Sí? Ese límite depende de un par de variables, pero nunca va a llegar a cargarse más de esta línea. O sea, el capacitor no se carga infinitamente. Tiene una limitación. ¿Sí? Bien. Esa es la curva de carga. Después tenemos otra curva, que es la curva de descarga, que va para abajo, pero en este caso de la corriente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que el capacitor, cuando yo le saco la tensión, va a entregar una corriente para compensar eso? Con esa corriente tampoco es infinito. Arranca en un pico. ¿Por qué arranca en un pico? Porque está cargado. Muy bien, porque está muy cargado y se va descargando a poco. Entonces esa corriente va bajando hasta que se hace cero. ¿Sí? Acá en el caso de abajo es el mismo. ¿Sí? Y me muestra la misma curva, pero con diferentes relaciones. Me dice, mira, esta curva, que es la misma que de arriba, puede ser la curva de la corriente, tranquilamente, puede ser la curva de la carga, cuando se va descargando el capacitor, y también puede ser la curva de la tensión entre los bornes del capacitor. Porque pueden ser que se vaya descargando, es como una pila que se va descargando. Estas tres variables responden a la misma curva. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Algunas constantes que están metidas. ¿Sí? Yo voy cambiando una constante por otra, pero fíjense que el grueso de la ecuación, que es la que realmente representa la curva, es igual. E a la menos t sobre RC. Después cada una lo que tiene es una constante distinta. Por ejemplo, el voltaje inicial, el valor de capacidad del capacitor es fijo, el valor del voltaje inicial sobre la resistencia que conecte en el circuito que también es fijo. ¿Sí? Es decir, estos valores de acá son valores fijos. ¿Sí? B0, C, B0 sobre R, y esta es la parte variable de esta ecuación. Y como ven, para los tres es exactamente igual. Por eso la representación de esas tres cosas es la misma curva. Porque puede ser que alguna quizás se ensanche un poquito más que otra, pero la representación, la función es la misma. ¿Sí?
¿sí? Es una función exponencial. Bien. ¿Qué es lo que me importa a mí? Bueno, ahí lo decía, el voltaje DC, la corriente I y la carga Q, todos siguen el mismo tipo de curva de decaimiento cuando se cierra el interruptor. ¿Qué quiere decir esto? Acá me está diciendo que yo tengo un capacitor que está cargado, ¿sí? ¿Y qué hago de repente? Yo tengo un switch y lo cierro. Cierro el circuito. Entonces el capacitor, ¿qué empieza a hacer? Es como una fuente, ¿ves? Que me pone que es como V0. Sí. Se empieza a descargar en la resistencia. Empieza a dar corriente a la resistencia. Empieza a bajar su carga, empieza a bajar su tensión, empieza a bajar su corriente hasta que se descarga por completo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama la curva de descarga y la curva de carga de un capacitor. ¿Está bien? Entonces me dice, el voltaje con el que se cargó el capacitor, la corriente que larga y la carga que tenía el capacitor, todos siguen la misma curva. ¿Está bien? Bien. ¿Qué hay en el diagrama de abajo? En el eje de abajo, en las abscisas, ¿qué tenemos? Tiempo. Tiempo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué no dice segundos acá? Dice RC, 2RC, 3RC. Acá lo mismo, RC, 2RC. ¿Como el periodo, eso no? No, pero es un valor de tiempo. Fíjense dónde aparece en la fórmula. ¿Lo ven? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a llamar la constante RC octava. Que es muy importante para analizar un capacitor. ¿Sí? ¿Qué representa esa constante? Representa el tiempo que tarda, fíjense la curva, el tiempo que tarda un capacitor en llenarse hasta sus 2/3 partes. ¿Ven? Un RC. El tiempo que tarda un capacitor en llenarse, en cargarse a sus 2/3 partes, es decir, casi un 70%. Cuando pasa esta cantidad de tiempo, R por C, esto es tiempo, se mide en segundos. Cuando pasa este tiempo, yo puedo saber que mi capacitor se cargó un 70%. ¿Sí? Y al revés abajo, cuando yo lo estoy descargando, cuando pasa esa cantidad de tiempo, se descarga hasta dónde? Hasta 1/3, el inverso. ¿Está bien? En descarga sería 1/3. En descarga es que se descargue el 70%. En carga es que se cargue el 70%, más o menos 70, ¿no? O sea, 66,6. Sí. O que se cargue el 66% o que se descargue el 66%. ¿Sí? Eso es lo que representa esta constante de RC. Es muy importante. ¿Y de qué depende de R y C? O sea, ¿de qué depende la constante? Me lo dice la fórmula. Depende del valor de la resistencia y del valor del capacitor. ¿Está bien? Esto es súper importante. ¿Por qué? Y porque fíjense, si yo quiero un capacitor que tarde mucho en descargarse, que una vez que está cargado, tarde mucho tiempo en descargarse, ¿qué puedo modificar? ¿Con qué puedo jugar? Puedo jugar con el valor de la capacidad de ese capacitor o con el valor de la resistencia que está conectada. Cualquiera de los dos, es un producto. Yo lo que quiero es aumentar este tiempo. ¿Lo ven eso? Sí. Entonces, si yo tengo un valor de RC que es 30 milisegundos, por poner un número, y yo digo, che, no me sirve, se descarga muy rápido, acá vemos, se me está descargando muy rápido, yo, bueno, listo. Usa otra relación. ¿Qué quiere decir usar otra relación? Buscar otro valor de RC que implique que esto se corra para allá, que se tarde más en descargarse. ¿Ves? El gráfico cambia. ¿Que consuma menos la resistencia, por ejemplo? Este sería un valor, por ejemplo, un capacitor, que tendría un valor de RC acá. Este sería el capacitor 1. Pero yo después, un capacitor. Una conexión de un capacitor con una resistencia, siempre van juntos.
Y después hago otra conexión, de otra relación, que puede ser así. ¿Sí? Entonces ahora el valor de receta por acá. ¿Lo ven? Ambos se descargaron un 70%, más o menos. Pero este Pero este lo hizo en este tiempo y este lo hizo en este tiempo. Tardó mucho más. ¿Y qué pudo modificar para lograr eso? Bueno, el valor de la resistencia o el valor del capacitor, o ambos. ¿Y cuál es la medida de tau? Segundos. Es una medida de tiempo. C, ¿se acuerdan que era un valor que está en faradios? Y R en ohms, igual que el que vieron ustedes. Esto es ohm por faradio. Eso es segundos. ¿Está bien? Entonces ahora ustedes ya saben que cuando yo voy a trabajar con un capacitor, ese capacitor va a tener un tiempo de descarga. Ese tiempo de descarga va a depender del valor de la capacidad de ese capacitor, que es intrínseco del capacitor. Yo no puedo cambiárselo. Yo voy a buscar un capacitor y le doy un capacitor de 20 milifaradios. ¿No se juega con la resistencia nada más el consumo? Puede ser, o conecto otro capacitor. ¿Sí? ¿Ven? Yo agarro un capacitor y el capacitor tiene un valor de capacidad como este, 4700 microfaradios. Listo, es fijo ese valor, no lo puedo tocar. Si uso ese capacitor, tengo que ir a jugar con la resistencia, entonces ese valor es fijo. ¿A ver? ¿Qué podría hacer? Lo vamos a ver después. A ver si a alguno se le ocurre. Si yo quiero usar ese capacitor, yo quiero usar otro. Y tiene que ir con la resistencia, pues es inversamente proporcional. Pero también podría poner que tengo muchos de esos capacitores. Pero es el único que tengo. Podemos conectar en serie o en paralelo y ahí mejoramos o cambiamos esas relaciones. ¿Sí? Bien. Es decir, puedo cambiarle la carga si conecto varios en serie, por ejemplo. ¿Ven? Bien, entonces, curva de carga y curva de descarga del capacitor. Constante tau, que me indica cuánto tiempo tarda en descargarse un 70% y cuánto tiempo tarda en cargarse un 70%. Dato muy importante. ¿Sí? Si ustedes se meten en estas fórmulas, por ejemplo, vamos a agarrar una. Esta fórmula me está diciendo cuál es el voltaje del capacitor cuando empieza a pasar el tiempo, mientras se descarga. Acá está la constante, el valor T, la variable. Y yo le voy a decir, che, no, a ver, ponerle un valor infinito. 10 horas, un valor muy alto. Esto, acuérdense que es todo milisegundos, ¿no? Es muy poco tiempo. Le pongo un valor de horas. Bueno, esto va a tender a cuánto? Infinito. Infinito a cero. Porque se está descargando. El valor PC empieza en un valor fijo de carga, cuando llegó a cargarse, y a medida que pasa el tiempo se va bajando y tiende a cero. Nunca va a llegar a cero, pero tiende a cero. ¿Está bien? La curva lo mismo, de carga. Arranca con un valor de carga, cuando yo me voy a valores muy altos de tiempo, ¿qué empieza a pasar? Se descarga, y tiende a cero. La corriente del circuito. ¿Sí? La corriente del circuito. Arranca en un valor, ¿sí? Máximo. Yo le pongo un tiempo muy alto y empieza a pasar. Cada vez menos, cada vez menos, tiende a cero. O sea que el valor es asintótico, nunca corre al eje de las X. Exactamente. Tengo una asíntota acá en el cero, es decir, que siempre se va a tender a eso, pero no va a llegar. Y arriba tengo una asíntota en otro valor fijo, que es el valor del voltaje inicial sobre la resistencia. ¿Cómo es eso? Y bueno, eso es fácil. ¿A qué valor se carga este capacitor? ¿A qué valor de tensión? Si esto tiene un valor B, BC. Claro, B0. Es decir, acuérdense que el capacitor se empieza a cargar, y termina copiando el valor de la fuente. ¿Sí? Entonces el valor BC al principio es igual al voltaje inicial de la fuente. ¿Sí? Cuando se carga de todo, llega a este valor. Y de este valor empieza a bajar. Cuando lo desconecto, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. Bien.
Y la carga también depende de la cualidad de cada. Sí, la carga va a depender del capacitor. Fíjense ahí. ¿Dónde está? La carga depende del dieléctrico, de la constante del dieléctrico, es decir, qué permeabilidad tiene, por el área de las placas, Al tamaño. sobre la distancia entre las placas. Cosas que yo no puedo tocar. El capacitor ya viene así, no le puedo tocar nada de eso. Fijo. ¿Me ven? Bien. Acá hay un par de fórmulas que no se las tienen que aprender, pero están ahí por si las quieren mirar. Es todo el desarrollo de cómo se llegan a la fórmula del capacitor. ¿Sí? A mí me interesa que lo aprendan, pero sí les voy a leer de dónde arrancamos. ¿Sí? Fíjense, el capacitor arranca descargado en este circuito. ¿Qué es este circuito? Bueno, es un circuito que tiene un capacitor, tiene una resistencia y tiene una fuente. ¿Pero qué le agregué? Le agregué un amperímetro para medir la corriente y un voltímetro para medir la tensión. ¿Sí? Esto es muy informativo, lo puse para medir. ¿Sí? Bueno, cuando yo resuelva todas las integrales, que acá no lo vamos a hacer, de la relación entre las tensiones del circuito y la carga del capacitor, llegamos a las ecuaciones del capacitor. ¿Está bien? Todo eso en el libro está todo explicado. No vamos a perder tiempo en resolver eso, pero fíjense que acá está al final de todo. Tengo que integrar la carga, ver cómo varía en el tiempo, etc. Y termino llegando a la fórmula del capacitor. Me dice que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje inicial de la fuente por este choclito. ¿Sí? Y fíjense que siempre la fórmula es la misma. Termino teniendo en algún momento E a la menos T sobre RC. Eso va a estar siempre. ¿Sí? Fíjense, cuando T vale 0. Les hago un ejemplo. ¿Está ahí? Vamos a mirar un segundo la formulita esa. Que dice, el voltaje de mi capacitor es igual al voltaje de mi fuente o el voltaje inicial por 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Qué pasa cuando, yo digo, qué pasa cuando T vale 0? Al principio, el capacitor está cargado. ¿Qué pasa? ¿Da todo cero? ¿Cuánto da esto? ¿Qué es un 1? ¿Lo que está delante? ¿Esto? Sí. No, acá se está cargando. Esto es la ecuación de carga. Sí. Se está cargando. El capacitor arrancó en 0. Vamos a ver si eso se cumple. Sí. ¿Cuánto me tendría que dar? En paréntesis, 0. ¿Está ¿Bien? Cuando yo pongo T igual a 0 acá, ¿qué me queda? BI por 1 a la menos 0 sobre RC, ¿no? ¿Esto cuánto es? 1. Bien, E a la 0, 0 sobre RC es 0, ¿no? E a la 0 es 1. Entonces esto me queda BI por 1 menos 1. BC, es decir que BC ¿cuánto vale? 0. ¿Está bien? Ese es el extremo de toda esa integral. Uno de los extremos es cuando arranca. Cuando arranca, ¿qué pasa? Bueno, el tiempo es 0. Si yo lo reemplazo acá, me dice que el voltaje de mi capacitor es 0. Si yo reemplazara, como dijimos antes, por T igual infinito, ¿cuánto va a dar? 1, no. Esto va a tender a cuánto? ¿Infinito? No. Va a tender a 0. ¿Sí? Esto va a tender a 0. Entonces, ¿cuánto me daría 1 menos 0? 1. BI por 1. Entonces, se lo pongo acá. El voltaje de C, cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale? 0. El voltaje de C, cuando el tiempo es infinito, muy largo, ¿Voltaje inicial? voltaje inicial. Muy bien. ¿Y cómo interpreto eso físicamente yo? Y bueno, me está diciendo que cuando arranca está descargado. Y cuando pasa mucho tiempo se cargó con qué valor? Con la fuente. ¿Ven? De vuelta.
no son cálculos que vamos a tener que hacer, es para que entendamos cómo son las fórmulas de carga y descarga, ¿sí? Es una fórmula muy típica. Bien, ahora vamos a ver la parte importante, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esas son las curvas de carga y descarga, antes estas, cuando nosotros tenemos un capacitor y una resistencia, ¿sí? Acá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo le agrego un diodo a esto? Ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Voy a borrar. Acá estamos entrando en el circuito que vamos a llamar rectificado, ¿sí? Y filtrado. ¿Qué significa eso? Gracias. Que voy a filtrar, voy a hacer, fíjense, tengo mi fuente de alterna, ¿sí? Tengo el capacitor y tengo la resistencia. Pero ahora en el medio, antes, le voy a agregar un diodo. ¿Sí? Entonces, primero, olvidémonos del capacitor un segundo. Recordemos qué pasa cuando agrego ese diodo. Yo tengo la señal inicial, la alterna, Es como que la convierto en la continua, ¿no? casi. Después, ¿yo qué tendría? La señal del diodo, ¿cómo sería? Desde media onda, ¿no? Claro. ¿Qué haría? ¿Así? Un tiempo. ¿Así? ¿Así? ¿Vamos bien? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Cuando suba este pico, ¿qué va a pasar con el capacitor? ¿Qué hizo mientras tanto? ¿Cargó? Se fue cargando. Llegó al pico de carga. Sí. Que va a depender del pico de la tensión. ¿Sí? Sí. Más de acá no se puede cargar. ¿Por qué? Porque es el pico lo que estás entregando. Claro, mi fuente no llega más que eso. Este es el valor máximo. Sí. Hasta acá se cargó. Bárbaro. ¿Y ahora qué empieza a pasar acá? Entrega. Empieza a caer la tensión de la fuente. ¿Y qué empieza a hacer el capacitor? Entrega. Agregar. Bien, ¿por qué? Porque tiene que poner exacto que no están llegando a la fuente. Porque es el viciado. ¿Se acuerdan? Que cuando el capacitor empieza a ver que entre sus bordes empieza a variar la tensión, él, por esa derivada, empieza a entregar corriente. ¿Está bien? Entonces, volvemos al esquemita. Cuando acá la tensión del capacitor, ¿sí? La tensión que tenía el capacitor se equiparó con la de la fuente y la de la fuente empezó a ser menor, ahí es donde el capacitor dice, no, pará, ahora voy a alargar yo. Entonces empieza a entregar corriente el capacitor. ¿Y qué significa que empieza a entregar corriente? Que le empieza a dar corriente él a la resistencia. Acá le estaba dando corriente a la fuente, ¿no? Ahora el capacitor le empieza a dar corriente. ¿Y qué permite eso? Que todo el tiempo tengamos tensión. Que no. Bien, exactamente, que la resistencia entre sus bordes siempre ve tensión. ¿Sí? Pero ¿qué problema tiene el capacitor? Que no dura eternamente esa carga. ¿Sí? Se va a empezar a descargar. Esta forma de descarga del capacitor es parte de la curva que vimos antes. No es recto, es una leve caída. No, exacto, hace así. Tal cual el gráfico que tenemos acá. Acá está puesto recto porque la curva es tan larga que ese tramo parece recto, pero en realidad sería eso. ¿Sí? Empieza a hacer esto. Es como, imagínense que la onda venía hasta acá y acá empieza a ser así. Depende también del periodo Sí. de la onda, ¿no? No trabajo. ¿Se entiende cómo trabaja el circuito? Entonces, el capacitor, acá en naranjita, le está mostrando la curva de carga del capacitor. Cuando la tensión arranca, el capacitor se va cargando a la par de mi fuente. A la par. Llega a este pico máximo, ¿sí? ¿Por qué el pico máximo? Y porque acuérdense que acá hay un diodo. En el medio por del eso diodo, es decir, que esto no va a llegar al pico, va a llegar un poquito menos. ¿Está bien? Fíjense que está un cuadrito más abajo. Entonces llega al pico posible que ve mi capacitor. Y a partir de ahí, cuando mi fuente caiga por debajo del capacitor, ahí es el capacitor donde empieza a entregar corriente, ¿sí? Y se empieza a descargar. La fuente sigue funcionando, Sigue funcionando.
Pero la resistencia ya no ve la tensión de la fuente, ahora ve la tensión del capacitor. ¿Entiendes? En lo cotidiano, ¿en dónde aplicamos un capacitor? ¿En dónde usamos? Todos lados. Creo que no hay un circuito que no tenga un capacitor. Después vamos a ver por qué. Se usa para infinidad de cosas. La fuente esta, la que siempre muestro, tiene un montón de capacitores para un montón de cosas. Va a tener un capacitor muy grande para filtrar la señal de alterna que queremos filtrar primero, para llegar a una continua. Y ahí va a tener un capacitor grande. ¿Por qué digo grande? ¿Para qué? ¿No? Acá yo tengo una alterna, ¿no? Tiene una alterna. Sí. Pero yo a la compu le tengo que dar una tensión continua. Entonces, tengo que empezar a hacer esto que están haciendo ustedes. Pasar por el diodo, que van a estar metidos por ahí, y después tengo que empezar a hacer esto que se llama el rizado. Es Para que tarde en descargarse. claro, exactamente. Hago que tarde tanto en hacerse esta descarga que parece como si fuese una continua. ¿Lo ven? Porque ahora la resistencia de la curva que ve es esta. La resistencia ahora ve esto. Algo parecido a la fuente, pero cuando se empieza a descargar, empieza a ser así. Y cuando la fuente siguió su camino, vuelve y le empezó a ganar al capacitor, ¿qué va a pasar ahí? Deja de el capacitor y empieza a cargar. Bien, la resistencia ahora empieza a trabajar de vuelta con la fuente, hasta el piquito de vuelta. Si yo tengo el puente de diodos más el capacitor, voy a lograr una continua pura. Casi, cerca, sí. Claro, es menos la distancia. Claro, porque hay menos caída, voy a tener un pico en el medio, donde el pico me lo va a levantar de vuelta. Exacto. El capacitor actúa cuando bajamos la tensión. El capacitor actúa cuando tiene una tensión mayor que la fuente. Fíjate, acá, cuando este valor del capacitor le empezó a ganar a la fuente, ahí empieza a descargar el capacitor. ¿Sí? Entonces lo que ve la resistencia es este valor, ¿sí? Y después de acá, este valor, y acá ¿qué pasa? ¿Ven que subió un poquito? Sí. ¿Por qué? Cargó O sea, ahí se cargó un poquitito, exacto. ¿Y quién me lo cargó? la tensión de la fuente. Bien, la fuente carga un poquitito el capacitor y el capacitor se vuelve a descargar. Sigue la fuente. Llegó hasta arriba, me lo cargó un poquitito, se vuelve a descargar. Y así, ese es el ciclo. Esto es lo que se llama una rectificación y filtrado. ¿Sí? ¿Por qué filtrado? Porque ahora yo directamente esta señal que es pulsante, ahora que era alterna, primero le hice pulsante, así, y después de hacerla pulsante, directamente le corté los picos y estoy aprovechando toda esta energía, todo lo que quedó vacío en el medio, ¿sí? Con un valor que es casi constante. Ese sería el filtrado. Filtrado, exacto. Rectificado era lo que ya vimos antes. Exactamente. Entonces, este es el gráfico que van a ver ustedes, ¿ven? Y esto es lo que van a tener que hacer ustedes en el simulador. Yo tengo una tensión alterna, le pongo un transformador y esa tensión alterna la hago más grande, la hago más chiquita, ¿sí? Un valor pico. Y después, ¿qué hago? La paso, por ejemplo, por un rectificador de onda completa, lo que pasaban a hacer ustedes, y quedan todos los piquitos, pero con eso no es suficiente, porque esa tensión no está ni cerca de ser continua. Si yo acá esto necesito entregar una tensión constante. Entonces, ¿qué hago? Le agrego un capacitor y permito que cuando la tensión empiece a bajar, mi capacitor se encargue de estabilizarla. ¿Sí? La mantiene, va bajando, la mantiene, y cuando volvió a la fuente, me la levanta de vuelta. Y así. Esta es la señal típica de un circuito, con un rectificador y un capacitor. ¿Está bien? Como decían por ahí, al tener onda completa, ¿qué beneficios tengo? Y las distancias de no trabajo son menores. Claro, pero fíjense, si yo hubiese usado rectificación media, este pico no hubiese estado, ¿no? Acá no había nada. Entonces esto hubiese seguido y se hubiese caído mucho más, hasta acá. ¿Y si ahí aumenta la frecuencia? Ahora vamos a la frecuencia. Es fácil. La frecuencia está metida acá en el medio. Está metida. Ahora lo vamos a ver. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, pero un repaso
así. Sí, dale. Cuando hace el pico hacia arriba, hacia abajo, ahí eso es onda completa. Después cuando hace la rectificación del diodo, Sí. es, ¿cómo se le llama? Esto sería la fuente. Esto sería cuando paso el diodo. Cuando paso el diodo llevo a esto. Sí. Un diodo, exacto. Sería rectificación de media onda Eso. para este ejemplo. Y después cuando me voy al capacitor, ¿qué va a pasar? Llego hasta ahí y descargo. Subo, descargo. Y así. ¿Está bien? El tiempo que tarda, el porcentaje de caída, perdón, de esta caída de voltaje, acuérdense que esto es voltaje, esto es voltaje en función del tiempo. Que carga más rápido de lo que descarga. Sí, pero un segundo. ¿Qué tanto cae esto? Porque yo puedo tener un capacitor que hace esto, pero también puedo tener otro que hace así. Depende de la cualidad. ¿Sí? Y también puedo tener otro que caiga así. Y también podría tener otro que caiga así. ¿De qué depende eso? De la cualidad del capacitor. ¿Quién me dice de qué depende eso? El que me lo dice se va a resultar. ¿Cómo? Tiempo de descarga. Lo vimos antes. Bien, perfecto. Depende de este valor. Tau. ¿Sí? El tau, de alguna manera, es la pendiente de la curva. En realidad son segundos, están viendo tiempo. Pero depende proporcionalmente con la pendiente de esta curva. Si yo tengo un tau alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir un tau alto? ¿Se acuerdan? Que tardaba mucho en descargarse. Bueno, justamente, entonces un tau alto implica que esta curva va a ser menos pronunciada, va a ir más por arriba. Si yo tengo un tau bajo, quiere decir que se descarga muy rápido. Entonces voy a tener alguna de las curvas por acá. ¿Y cuál les parece que me va a servir? No alto. ¿Por qué? Y porque va a simular más. Bien, perfecto. Yo voy a buscar siempre, de ahora en adelante, el capacitor, vamos a buscar estabilizar la tensión. Si yo tengo un tau muy bajo, esto cuando llega hasta acá, se descarga así. Y no me sirve eso. Es casi como si no lo hubiese puesto. Necesito algo que me la mantenga bien arriba la tensión. Entonces voy a buscar un tau relativamente alto. ¿Está bien? ¿Se entiende la relación del tau con esta caída? Sí. Esta curvita de acá es la que vimos en el gráfico. Es la que venía así y se descargaba. ¿Está bien? Es esa curva. Bien. Un dato más, antes de ir a un ejercicio. Fíjense que estos gráficos llegan hasta valores de... Están medidos en unidades de RC. 1 RC, 2 RC, 3 RC, 1 RC, 2 RC, 3 RC. ¿Por qué? Porque por la ecuación que uno resuelve la integral, llega a las ecuaciones que vimos, pero uno descubre que un valor de RC, como ya vimos, corresponde a qué? Bien. Más o menos con un... 2 tercios. Bien. Casi, claro, casi como un 66% de carga, ¿no? Sí. O sea, 33, perdón. Sí, 66% de carga, ¿sí? Y en la descarga lo mismo, 66% de descarga. Bueno, ahora, si yo sigo viendo cuánto vale la tensión o la carga en otros valores de RC, podemos llegar a la conclusión de que entre 3 o en 5, en 5 RC ya podemos decir que la tensión vale directamente 0. ¿Sí? Como dijo Horacio bien, esto es una síntoma. Matemáticamente nunca es 0. Pero en la física, en los cálculos, y como nosotros vamos a medir, cuando llegamos a 5 valores de RC, ya podemos decir que la tensión se cayó por completo. O al revés, se cargó por completo. ¿Está bien? 5 valores de RC. Acuérdense que esto es un tiempo, esto es segundos. Si yo sé el valor de mi resistencia, sé el valor de mi capacidad, lo multiplico por 5, ya sé cuánto tarda en cargarse mi capacitor. Y ya sé cuánto tarda en descargarse. ¿Ven?
Si en el 5RC la tensión es 0. Exacto. Si no es 0, es 0,0001. ¿Está bien? Las cuestiones prácticas del consumo es 0. Sí, en verdad si es una asíntota nunca va a ser 0. Exacto, nunca va a llegar. Es como el cuento del conejo y la tortuga. Sí, exacto. Por eso acá cuando nosotros hicimos la fórmula de ahí, todo eso, o sea, todo este valor de acá, este cociente de T sobre RC nunca se hace 0. O sea, sí, este se hace 0 cuando T vale 0, ¿no? Pero para que esto se haga infinito, nunca va a llegar. ¿Sí? Para que esto dé menos infinito y este voltaje termine siendo 0. Pero bueno, por cuestiones prácticas podemos decir que en 5RC prácticamente la tensión es nula. O es despreciable, si queremos ser más preciso. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, vamos al ejercicio. Dice, en el siguiente circuito, el interruptor se cierra en el instante T0 y el capacitor no tiene carga inicial. ¿Sí? Es decir, yo tengo una fuente de 100 volts, tengo una resistencia y tengo un capacitor. ¿Sí? ¿Y qué hago? Cierro este switch. ¿Qué va a empezar a pasar? Entonces, ¿qué pasa? Se carga el capacitor. Bien. Resistencia. Perfecto. Entonces, se empieza a cargar mi capacitor. ¿Según qué curva? La de carga. ¿Y cómo era? Ascendente. Bien, así. Se empieza a cargar hasta llegar a un máximo. ¿No? Esta es la primera RC. ¿Cómo? Hasta llegar al primer RC. En primera RC se cargaba El 70%. 70, más o menos. ¿Sí? El 6,5. Cuando llegue a 5 RC, yo ya sé que va a estar cerca del 100. Bien, primer dato, eso, perfecto. Siguiente. ¿Qué pasa con la corriente cuando se está cargando? Circula por la fuente. Pero ¿qué curva? ¿Cómo represento? Si yo quiero representar en una curva la corriente, ¿cuál sería? De 0 a. Similar a esa. De acá a acá, Al revés, no tendría que ser. ¿cómo? Así, No, partiendo de 0. partiendo de 0 y hasta dónde va. No. Hasta la carga y después queda constante. Ah, por eso. Sería así entonces. Sí, con esa forma. Más allá de los valores, vamos a la forma. ¿Sale de 0 o sale de un valor? Eso es lo que quiero. La corriente, cuando arranca ahí. No sale un valor si ya la fuente va a tener un valor. Bien. Al principio del circuito, que vemos la primera curva, ¿se acuerdan que en la curva de descarga, hay otra curvita más punteada? Sí. Esta es la curva de la corriente. Cuando empiezo a cargar el capacitor, mi capacitor al principio se comporta como un cable. Acá. Claro, va a tomar corriente. Exacto. Vamos a hacer al revés. Primero el capacitor. Es lo mismo, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Para que entiendan mejor. Y cuando Cuando llega. yo cierro esto, lo cierro, al principio, en el instante inicial, el circuito es como si fuese así. Sí. Al principio. Y va a entregar Y corriente. después, ¿qué empieza a pasar? Claro, Va a sería seguir la entregando máxima. corriente hasta que cargue el capacitor. Hasta que llegue. ¿Ese cuánto me dice que vale la corriente al principio? V sobre R. Sí. Es la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? V igual a I por R. La corriente, ¿cuánto vale? V y R. O sea, me está diciendo que al inicio del circuito la corriente es V sobre R, como si no tuviese el capacitor, como si no existiera. ¿Por qué? Porque todavía no tiene carga. Cuando de a poquito se empezó a cargar, empieza a contrarrestar la fuente. ¿Sí? Entonces ahí que empieza a pasar con la corriente. Y empieza a entregar menos. Y cada vez el capacitor permite menos el paso de corriente. Fíjense que la polaridad del capacitor es opuesta a la fuente, es como que no se suma a la fuente, va al revés, la contrarresta. ¿Sí? Entonces es como que cada vez la va bloqueando más a la fuente, se va equiparando, se equipara, acá está la fuente y el capacitor empieza a subir hasta que llegan los dos a la par. Cuando lleguen los dos a la par es como si hubiese puesto una pila así y la otra pila al revés. ¿Sí? Los dos polos positivos
conectados, ¿qué va a pasar? Empieza a circular ¿Qué pasa si la yo corriente hago sin entregarle energía al capacitor, Yo hago así. ¿no? Tengo una pila de un voltaje, qué sé yo, 3 volt, y pongo otra pila de 3 volt, pero conecto los positivos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque acá subo 3 volt, pero acá lo bajo. Entonces no va a pasar corriente, no hay diferencia de tensión. Bueno, con el capacitor va a pasar lo mismo. Al principio es muy débil, entonces la fuente entrega como si no hubiese nada, pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué empieza a pasar con la carga? Empieza a subir. Y a medida que más carga tenga, menos corriente va a poder circular. ¿Está bien? Este gráfico hay que entenderlo. No importa la fórmula acá, es un tema conceptual. Entender qué pasa. Sube la corriente, baja la corriente, sube la carga, baja la carga, es eso. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio entonces. Repítame, profe. Sí. Cuando subía la carga, bajaba la corriente. Claro, exacto. Es como que yo al principio no tenía esta pila y esto estaba conectado así. Entonces tengo una tensión muy alta, pasa mucha corriente por la resistencia. Y a medida que se va cargando el capacitor, va apareciendo de a poquito. Va apareciendo, hasta que llegó una tensión máxima de 3 volts. Que es lo máximo que puede cargar porque está conectado a la pila, más no puede cargar. Cuando llega al máximo, ya se compensa una con la otra. Entonces la corriente que circula por acá es casi cero. ¿Se vieron? ¿La fuente del ejercicio es corriente continua o Corriente continua, sí, esto es lo mismo que continua. La rayita grande es el positivo, la chiquitita es el negativo. ¿Qué piensa de tesis? Ah, mira que bien. Bien, entonces, hacemos este ejercicio, vamos a la pausa. Sí, esa forma. Constante de tiempo. RC. Lo primero que me pide calcular. ¿Cómo calculo RC? Bueno, la constante de tiempo RC la calculo directamente multiplicando R por C. ¿Sí? R por C. ¿Qué tengo que tener cuidado? Todo esto va a estar en la fórmula, ¿no? Primero, en la resistencia me la daban en kilo ohm. Lo tengo que pasar a ohm. Segundo, los faradios me lo daban en microfaradios. Lo tengo que pasar a faradios. ¿Sí? Acuérdense que la constante RC es ohm por faradio. ¿Sí? De vuelta, lo mismo. Los Sí. micros los multiplicamos por 1000, habíamos dicho. Los mil. Los mini? Los mili es por 1000. Sí. Los micros por 6. De 10 a la menos 6. Ahí te la cuenta. Bien. Yo tengo 150 microfaradios de 150 por 10 a la menos 6. Y ahí, por convención sabemos que son microfaradios. Claro, o sea, un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Por qué muchas veces vamos a ver estas unidades? Porque en general los capacitores que se suelen usar en gran medida tienen valores de faradio muy chiquititos. A menos que sean capacitores para cosas muy grandes, van a ser valores que estén en microfaradios o milifaradios. No vamos a usar un capacitor que tenga 40 faradios, es un montón eso. Fíjense los que vimos antes, que eran grandotes, el primero que vimos antes eran 4700 microfaradios. ¿Y el kilo ohm? El kilo ohm es multiplicar por 1000. ¿Sí? Un kilo ohm son 1000 ohm. Entonces, con esos pasajes, yo voy y puedo calcular la constante RC. Bien. Después, esto yo se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, porque está todo en la filmina. Lo único que quiero es repasarlo para que todos entendamos qué estamos haciendo. ¿Sí? El siguiente dato que nos pide, primero, calculo RC, ¿no? Multiplico R por C en ohm y en faradio
y obtengo el valor de RC. 0,75 segundos. Quiere decir que la constante RC vale 0,75 segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasen 0,75 segundos, el capacitor, ¿qué va a haber pasado? El 70% de La daño. carga va a subir al 70%, exacto. Bien. ¿Qué más me pide ahora? Me pide la tensión en el capacitor para esos tiempos. Para cuando pasen 0,5 segundos, para cuando pasen 0,9, para cuando pasen 1,4 segundos. Y después me pide para un valor de RC y para 3 valores de RC. La tensión en el capacitor me está pidiendo. Antes de ver las cuentas, ¿qué va a pasar en el capacitor? Pensemos, la tensión que va a hacer, va a subir, va a bajar, ¿qué pasa? Va a ir aumentando. Bien, va a ir aumentando, arranca de 0 y va a llegar hasta qué valor. El valor de la fuente. Bien, ¿está bien? Entonces, para entender esto, al principio, en 0,5, que es un valor chico, digamos, va a tener un valor de tensión bajo. En la medida que voy subiendo, se va a ir acercando a cuánto. A 100. Cuando valga RC, ¿cuánto tendría que valer? Más o menos. 70. Bien, más o menos, ahora lo vamos a chequear. Y cuando valga 3 RC, Y entonces, ya tendría que estar bastante cerca de 100. Sí. Bueno, ahí puedo ir a buscar las fórmulas anteriores. ¿Ven? cuando llegue a Voltaje del capacitor. a 29,9. Está en esa filmina directamente. Las tensiones en el capacitor, utilizamos la fórmula de tensión sobre el capacitor para la carga. ¿Sí? Me dice que es el voltaje inicial por 1 menos esto. Entonces, ¿qué hago? Para cada uno de los casos reemplazo el valor de T, nada más. El valor de B lo sé. El valor inicial, ¿cuánto es? Sí, 100. El valor de R lo sé. Sí, 3. El valor de C. Ah, no, El valor de R era este. Ah, sí, verdad, ¿Sí? El valor de C. También. Todo. Solamente tengo que meter tiempos acá y sacar valores de tensión. ¿No? Es eso. Bueno, acá tienen los ejemplos. ¿Sí? El voltaje del capacitor para 0,5 segundos es reemplazar 0,5 acá. ¿Ven? Y me dice que da más o menos 49 voltios. Cuando ya me voy a 0,9 segundos, 70 voltios. Para 1,4, otro valor. Para un RC, ¿cuánto da? 63 voltios. ¿Sí? Ahí nomás de esos 66% que dijimos. ¿Se acuerdan? Y para 3 RC, ya está en 95 voltios. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que reemplazaste? Cuando pedí uno, bueno, pero cuando me hacen RC. 0,75 lo que voy a decir. O sea, yo agarro esta fórmula, que es la de la carga del capacitor. ¿Sí? B es una constante, vale 100. R es una constante, es el valor de R. C es una constante, es el valor de C. Y reemplazo T, que T puede ser 0,5, 0,9, 1,4. Son los diferentes puntos que me está pidiendo. Hasta así, pero cuando hablamos de número, sí lo entendí. Lo primero tres. Cuando te pide RC. Todo. Bueno, cuando te pide RC, directamente donde dice T, pongo RC. Y se me anula el RC con el RC. Si me dice 3 RC, ¿qué pongo? 3 RC. Se me anula el RC con RC y me queda el 3. ¿Está bien? Pero podemos hacer la primera parte. Está. Sí, si yo tengo que hacer R por C. Sí. R, yo tengo que. Son 5 kilo ohm. ¿De hacerlo? Sí, 5 kilo. Sí. Bien. 1 kilo ohm son 1000 ohm. A ver. 1 kilo ohm son 1000 ohm. Sí. Así que, ¿qué hago? Me dicen que el R vale 5 kilo ohm. Esto es 5 veces 1 kilo ohm. 5 veces 1000 ohm. ¿Está bien? Y esto lo tengo que multiplicar, ¿por qué?
Me dice que C vale a 150 milifaradios, ¿no? Bueno, por 150, y ahora pongo el valor de un microfaradio. ¿Cuánto es? 10 a la menos 6 faradios. ¿Está bien? Y ahí obtengo el 0,75. Más allá del despeje de la fórmula, eso después lo pueden revisar despacito en casa. Sí, pero... El concepto del ejercicio, ¿se entiende? Sí. ¿Se entiende por qué esta tensión está subiendo? Sí. Bien. Vamos al siguiente. Ahora me pide la corriente que pasa por el circuito. La corriente que pasa por el circuito tiene esta fórmula. ¿Sí? Tiene esta fórmula. Las fórmulas están directamente en el ejercicio, no es para que no la vayan a buscar a otro lado, están acá. Revisen lo de las fininas. ¿Sí? Y acá ¿qué hago? Lo mismo. Donde dice T, reemplazo los valores. 0,5, 0,9, 1,4. ¿Qué va a pasar con la corriente? ¿Sube o baja? ¿Sube o baja? Baja. Bien, baja. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando el capacitor iguale la tensión de la fuente va a dejar de circular. No va a haber diferencia potencial. Fíjense, cuando yo salgo de 0,5 tengo una corriente alta, y cuando me voy al otro extremo a 3 RC ya vale 10 veces menos. ¿Está bien? Una consulta conceptual. Sí. Cuando vos picabas el comienzo estabas con corriente alterna, entonces variaba constantemente la tensión. Sí. Es continua. Bien, muy buena pregunta. Acá está buenísima, porque no dije nada de eso. Todos este ejercicio que estamos haciendo ahora es con una fuente de continuo. Yo tengo una fuente que está todo el tiempo entregando lo mismo. ¿Sí? El rizado este que vimos acá es cuando yo tengo una fuente alterna, donde la tensión va variando todo el tiempo. Si yo no tuviera la fuente alterna y tengo una fuente de continua, ¿cómo va a ser la curva, por ejemplo, de la resistencia? Vuelvo un segundo para atrás. Sería Muy bien la recta pregunta. porque no consume, porque compensa el capacitor. Bien, acá yo tengo la curva, voy alterna, está conectado en alterna. Esta curva, este rizado que yo veía, es lo que ve mi resistencia. ¿Sí? Ahora les pregunto yo, ¿cómo sería entonces esta curva si en vez de alterna pongo una fuente constante? Si ves alterna ponés una fuente continua. Continua, como este caso que hicimos recién. Porque el consumo de la resistencia lo compensa el capacitor. El consumo de la resistencia, no. Este caso ahora, ¿cómo va a ser la caída de tensión en la resistencia? ¿Qué forma va a tener? ¿Qué curva? De las que vimos. ¿Va a ser una curva así? No, es una de la otra. ¿Cuándo? Yo les pregunto ahora, en este ejercicio, está en la primera siguiente. Sí. La tensión en la resistencia, Sí. que cuando vimos antes que yo ponía una fuente alterna, era de este tipo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Caía, volvía a subir, caía, volvía a subir. Bien. Ahora, cuando yo pongo una fuente de continua, Sí. ¿cómo va a ser la fuente, la curva de la resistencia? De la tensión que ve la resistencia. ¿Va a ser así? No, No. aparte del valor de la... Va a ser Esa así. es la de valor Sí, fijado. opción 3. ¿Porque compensa el capacitor? Entonces, digan ustedes, necesitan más aliados. O sea, vos tenés la... Comencé. Y porque si el único consumo que hay ahí es el de la resistencia, no hay otro consumo. Bien, O sea, la onda no varía, la corriente es siempre constante. yo pregunto, si ustedes se van a la fórmula de Ohm, I por R, ¿qué pasaba con la corriente? Se detenía. Baja según qué forma. Eso. Entonces, no es lo mismo, no es esta fórmula multiplicada por una constante, porque R es un valor fijo. Entonces sería esta curva simplemente movida para un lado al otro. O sea, va a tener esta forma. ¿Y tiene sentido eso? ¿Por qué está cayendo la tensión en la resistencia? ¿Por qué cae la tensión acá? Por lo que dijimos recién de las pilas.
La diferencia. Yo al principio tengo una pila muy grande y acá un cable. Entonces la resistencia ve una tensión grande. ¿Sí? Está recibiendo 3 volts. Pero de a poquito acá empiezan a hacer ¿qué? Cada vez más grande. Una pila que está opuesta a esta. ¿Sí? Entonces es como que si yo lo puedo pensar como que esta pila está perdiendo potencia. ¿Sí? No es así en realidad, pero lo puedo pensar así porque la resistencia no se entera. La resistencia solamente mira lo que hay entre sus bordes. Y lo que ve al principio es que hay 3 volts, 3. Y de repente ve que hay 2,8, 2,6, 2, 1, 0. ¿Y eso es por qué? Porque en el medio el capacitor se empezó a cargar, empezó a contrarrestar la fuente. ¿Sí? Es decir, la corriente va a ir cayendo, por lo tanto la tensión en mi resistencia también va a ir cayendo. Esta va a caer, esta también va a caer. Hasta que se cargue. No, pues acá se está... Perdón, estoy haciendo la descarga. Acá el ejercicio era la carga, ¿no? Pero si estoy haciendo al revés. No sé, no sé la verdad. No, está bien, está bien. Sí. El capacitor se está cargando o se está descargando Se está cargando. en este ejercicio. Se está cargando, dijimos. ¿Estamos todos de acuerdo que se está cargando? Sí. Miremos el circuito. Y aparte por la corriente, si la corriente baja, Bien, el capacitor no tiene carga inicial. ¿Yo qué hago? baja. Cierro. Sí. Conecto la fuente con la resistencia del capacitor. Como dijimos, al principio, en el instante inicial, como el capacitor no tiene carga, se comporta así, como un cable. Sí. Y de a poquito va aumentando su carga. Sí, ¿Sí? Y aumenta el potencial entre sus placas. sí, Y ahí empieza a ganarle a la fuente. sí. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay entre alterno y continuo? Que No varía de polaridad. Bien, que esta fuente nunca varía. Entonces este capacitor va a seguir aumentando hasta llegar a 100. Y ahí se queda. Se queda. El circuito se muere ahí. sí. ¿Y cuándo comillas, trabaja? estacionario. ¿Sí? ¿Y cuándo trabaja el capacitor? ¿En qué momento Todo actúa? ese tiempo está trabajando. Está Pero acumulando. la diferencia es que no hace el efecto que hacía en alterno. Claro. Nunca va a la descarga, ¿no? Nunca va a generar una corriente de descarga al revés como pasaba en alterno. Por eso estaba bien la pregunta de esto de si antes estaba con alterno, porque se lo mezclé. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con alterna sí va a pasar esto. Donde va a haber un momento que ¿qué pasa? Se va a descargar para compensar esa onda. Exactamente, porque acá sí la tensión de la fuente está variando. Y va a llegar un momento donde va a ser menor que el capacitor. Eso en el continuo nunca pasa. No sé qué función cumple, perdón, ¿qué función cumpliría? En continua poco. Carga. En continua poco, es una carga de una batería. ¿Sí? En alterna muchísimo. Esta es una función principal. Es uno de los pasos para llegar a la continua. ¿Sí? Hacer el rizado, ¿sí? Hacer este rizado para dejarlo casi en un valor constante. Esa es una de las funciones principales. O sea, ¿qué actuaría ante alguna falla, por ejemplo? En continuo, digo. Sí, que se corte la continua y capaz sobre eso. Ahí está. En ese tiempo voy Vos a. podés usarlo para un banco de capacitores. ¿Puede ser un PC? No. ¿Cómo? ¿Un PC? Un PC tiene un banco de capacitores. O sea, que va a estabilizar la tensión. Pero en general, pasa Por que tiempo, ¿no? Por tiempo es raro, porque siempre en general van a estar conectados a una alimentación alterna. Pero como están metidos con diodos en el medio, lo que vemos nosotros es una tensión fija. ¿Está bien? Después vamos a ver que también se van a usar para generar filtros. Para generar filtros de frecuencia. Yo quiero filtrar una frecuencia de un valor, vamos a empezar a meter capacitores. Eso es lo que van a tener que hacer en TP2. Pero me quiero adelantar. Terminemos con esto y vamos a la pausa. Esto, acuérdense, ya sé que ahora les. Yo quiero, pero esto está todo en la Argentina. Cuando vuelvan a casa, después tranquilo, resuelvan ustedes. ¿Sí? Están todas las fórmulas acá, me van a hacer tranquilo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo último que me pide después de la corriente? Como ya sabemos que está cayendo. Lo último que me pide, como decíamos, es la tensión y la resistencia, es justo lo que vimos recién. La tensión y la resistencia. ¿Y cuál sería una fórmula fácil de calcular la tensión y la resistencia? ¿Está restando? Sí.
Voltaje inicial. ¿Qué hizo para sacar la tensión y la resistencia? ¿Cómo? Bien, agarró y dijo, bueno, esto es una malla, como Kirchhoff, ¿sí? ¿Y qué dijo? Si esta es la tensión de la fuente, y esta es la tensión del capacitor, y esta es la tensión de la resistencia, si yo sumo las tres, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. Sí. Entonces yo puedo decir que la tensión en la resistencia es igual a la tensión en la fuente menos la del capacitor. Sencillo. ¿Ven? La tensión de la fuente es un valor fijo, siempre. Esta sí va variando en el tiempo, la del capacitor. ¿Qué empezaba a pasar? ¿Subía o bajaba? A medida que aumenta el tiempo. Subía, ¿ven? 49, 70, 85. Acá justo baja porque empezó a medirlo el RC. Sí, pasamos ¿Sí? Pero va aumentando. Entonces la tensión que yo veo en la resistencia cada vez es menor. 51, 30, 15, 5. Es lo que dijimos recién. La tensión en la resistencia cada vez es más baja. Bien. ¿Muy bien? Bien, vamos al descanso.